Mis queridos amigos y amigas, vamos a comentar hoy el Evangelio de este domingo 21 durante el año. Está tomado del evangelista Lucas, venimos siguiendo a Lucas este año, en el capítulo 13 del versículo 22 al 30. Como siempre, les invito a leerlo, el texto, antes de escuchar el comentario. Resulta que esta enseñanza de Jesús que tenemos en el Evangelio de este domingo se detona, digamos, se origina a raíz de una pregunta que le hace un señor por el camino. Jesús va camino a Jerusalén y en el camino, como maestro itinerante, va enseñando y alguien curioso le hace una pregunta que para nosotros es una pregunta también muy curiosa. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y yo me preguntaba si realmente esta es una pregunta que le puede interesar a alguien hoy. Tal vez ni siquiera sabemos bien qué quiere decir, ¿no? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué salvación estamos hablando? ¿Salvarnos hoy, en esta vida, o en la otra, en la vida futura, después de la muerte? Incluso podemos preguntarnos, ¿necesitamos que alguien nos salve? ¿Creemos que alguien nos puede salvar? Me preguntaba, por ejemplo, ¿no? Salvarnos tal vez de la tragedia que supone la destrucción del planeta que habitamos, de nuestra casa común, de la extinción de nuestra especie. Cambiando así de rubro, digamos, salvarnos de la inflación galopante que estamos padeciendo, salvarnos de la guerra, salvarnos de la desunión y del desencuentro, salvarnos de la desesperanza frente al futuro personal o comunitario, salvarnos de alguna enfermedad grave, de la muerte, salvar nuestro matrimonio, nuestra pareja, salvar quizá algún vínculo muy querido para nosotros, ¿no? Que esté amenazado por algún desencuentro más o menos grave. Salvarnos de perder el año en la escuela, en la universidad, salvarnos de perder el trabajo, salvarnos de la rutina, del aburrimiento, del cansancio, salvarnos de tener que seguir haciéndonos cargo de temas, asuntos, personas que nos roban la vida, salvarnos de que nos roben o de que nos maten. Qué lista larga, ¿no? Se podría seguir extendiendo esto, ¿no? Porque finalmente, fíjense, nadie tiene la vida, la salud, la felicidad, el bienestar, la paz asegurada. Vivimos amenazados de muerte, si ustedes quieren. Entonces uno frente a esto, ¿no? Podríamos preguntarnos si, bueno, lo que Jesús enseña o enseñó hace tantos años, ¿no? Nos sirve. Podemos recoger algo de la sabiduría del Maestro. Digámoslo con algunas afirmaciones. Primero, lo que queda claro de Jesús es que hay salvación, ¿no? En el Evangelio que leímos hoy, Jesús la refiere especialmente a la salvación después de la muerte, porque la pregunta de este curioso apuntaba a eso, ¿no? Jesús describe ese futuro feliz, esa plenitud de vida, ¿no? Con la imagen de un banquete, una imagen muy querida para Jesús, ¿no? La mesa del banquete del reino, que nos espera. En segundo lugar, los que participen en esa vida plena y definitiva, Jesús dice que serán muchos, muchos, y que vendrán de todos los confines del mundo, de todas partes. No es un banquete para unos pocos privilegiados, selectos y elegidos. Hay lugar para todos en la mesa del banquete del reino. Pero, en tercer lugar, y esto comienza a ser más sorprendente, nos dice que algunos que se tenían por convidados y con derecho a entrar en la fiesta, que aparentemente tenían entradas VIP, porque habían comido y bebido con el Señor, y eso les había hecho creer que tenían lugares reservados, se van a encontrar con la sorpresa de que no se los dejará entrar. Peor aún, el Señor les va a decir, no los conozco, no los conozco. Y además los va a acusar
los va a acusar de que se dedicaron a hacer el mal. Por lo visto, para salvarse no basta con no estar flojo de papeles, o tener algún certificado de bautismo, de lo que sea. Para salvarse, para entrar al banquete, hay que obrar el bien, hacer el bien, pasar por la vida haciendo el bien, como Jesús. En cuarto lugar, esta misma lógica es la que finalmente explica la afirmación que hace Jesús al final del Evangelio que hoy leímos, que dice así: hay algunos que son los últimos, serán los primeros, y otros que son los primeros y van a ser los últimos. Una afirmación que es muy probable que venga de Jesús, no solo porque la encontramos repetidamente en los Evangelios, sino porque la práctica de Jesús la confirma. Jesús se dedicó a los últimos. En esta vida, no solo en la futura, en esta vida los últimos fueron los primeros para Jesús. Los pecadores, las pecadoras, los enfermos, los impuros, los excluidos, los pobres, los marginados, los niños, como hemos dicho alguna vez, los nadies. Y por último está esto de la puerta estrecha. ¿Es una buena noticia que la puerta sea estrecha? ¿No estamos ya demasiado cansados de esforzarnos, de trabajar, de sufrir, para que Jesús nos diga que hay que esforzarse para entrar por una puerta estrecha? Sin duda que esta imagen no vende, no garpa, como decimos en la jerga. Hoy la oferta marketinera apunta al bienestar, la comodidad, lo fácil, el placer, lo cool, más allá de que sea bueno o malo, ¿no? Fíjense qué curioso, ¿no? Vivimos en la sociedad del cansancio, dice algún filósofo y sociólogo coreano. Sociedad del cansancio. Y vivimos rodeados de ofertas de confort, de vacaciones en cualquier momento del año, de cruceros de placer, de shoppings, donde podemos comprar a plazos lo que creemos nos hará felices, ¿no? Y para complejizar lo que venimos diciendo, podemos recordar otras palabras de Jesús en relación con la salvación. ¿Se acuerdan? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la ganará. Finalmente, como siempre, y este es un criterio hermenéutico, interpretativo, fundamental, hay que leer y escuchar las palabras de Jesús siempre, siempre, en el contexto de toda su enseñanza y de toda su vida y de su praxis. Cuando uno mira la vida de Jesús, la práctica de Jesús, no se da cuenta enseguida que no fue un fakir, no fue una asceta del desierto. Jesús, al revés, lo acusaban de ser comilón y bebedor. Jesús no impuso cargas a nadie, al contrario, liberó de la enfermedad, liberó de la culpa, de la muerte, del hambre, de la marginación, de la impureza, liberó de esa ley que aplasta al ser humano, por más santa que sea esa ley. Jesús pasó abriendo puertas para todos y no cerrándolas a nadie. Pasó sembrando vida, entregando su propia vida. Jesús pasó por la vida amando. Lo contrario al amor no es tanto el odio como la posesividad, que nos encierra en nosotros mismos, que nos infla el ego, que nos vuelve autorreferenciales, mezquinos, egocéntricos. Fíjense, termino con esto: para entrar por la puerta estrecha, lo único que necesitamos es desinflar, matar nuestro ego y vivir desposeídos de nosotros mismos, amando desinteresadamente y gratuitamente como nuestro Padre del cielo. Ese Padre que quiere que esta vida y la futura sean una fiesta para todos y para todas. Queridos amigos, queridas amigas, un abrazo grande y muy buena semana para todos.